Gracias por estar de retorno en este espacio NTP Mundo para hablar acerca este fin de semana. Lo vamos a dedicar en este primer segmento de A Fondo a hablar acerca de Venezuela, ¿verdad? Todo el mundo hablando de Venezuela. ¿No les ha pasado que todo el mundo ha estado comentando esto, preocupados? ¿Qué es lo que va a pasar con Venezuela? ¿Cuál de los presidentes va a juramentar? Habían tantas cosas alrededor que hasta ansiedad nos ha dado a todos los que estábamos siguiendo esto, porque no es poca cosa, de verdad, lo que ha pasado en Venezuela. Finalmente un tercer mandato, la investidura presidencial de Nicolás Maduro, que muy lejos de hacerse bajo los establecimientos, como tiene que ser, como manda la Constitución, en ese salón donde tienen que estar todos los diputados, todo el Congreso venezolano, pues lo han hecho sencillamente en un pequeño salón ahí en la Asamblea, pequeño salón de no más de 100 personas, donde habían investiduras presidenciales, 2 nada más. Estaba el señor Daniel Ortega, que además llegó tarde, y estaba el señor Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ¿no? 2 dictaduras a los ojos de muchas naciones, 2 países donde no reina la democracia, donde democracia debe existir muy poco o nada directamente. Y en esas 4 paredes, entre algunos representantes de embajadas que mandaron, por ejemplo, México de sus embajadas, ni siquiera mandaron un canciller, no mandaron una figura representativa, sencillamente estaban los embajadores que están en su misión diplomática. Otros embajadores, como el caso de Chile, terminaron con su misión diplomática y ahí cerraron su embajada, no tienen nada que tratar con Venezuela, Chile. De hecho, Gabriel Boric ya ha manifestado que Nicolás Maduro es un dictador. Argentina, bueno, lo propio. Paraguay, ni que se diga, han roto relaciones diplomáticas entre estos 2 países. Y así, en un aislamiento absoluto, por lo menos entre sus vecinos, y con el apoyo de los países como ser Rusia, que ha mandado al presidente de la Duma, al presidente del Congreso ruso. Estaba también, por supuesto, el apoyo de China, de Irán, etcétera. Estos son los países que están apoyando al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el sexenio, los próximos 6 años del señor Nicolás Maduro, con esta ilegitimidad que no la dicen solamente los países que lo rodean, no lo dice solamente la OEA, la CIDH, la ONU, las dudas que hay alrededor de estas elecciones, que además el hecho de que puedan llevarse adelante ha sido tan difícil, ha sido tan complicado lograr que se puedan llevar adelante estas elecciones con negociaciones en Barbados, con la presencia de países mediadores, con países de la Unión Europea que estaban tratando de ayudar, con Estados Unidos tratando de reducir las sanciones internacionales, las sanciones económicas. Nuevamente, Venezuela estaba pudiendo comercializar su petróleo con la Chevron. Es decir, se le ha dado todo para que pueda llevarse adelante las elecciones. Pero bueno, empezaron de a poquito a ponerle trabas a esta elección. Primero, no reconociendo las elecciones internas de la oposición, donde con 90% ganó María Corina Machado. No reconociendo eso, además anulándola a ella como candidata y anulando a varios otros posibles candidatos. La oposición empezó a meter así a cualquier nombre. Y ahí apareció el señor Urrutia, Edmundo González Urrutia. Una figura casi desconocida, un diplomático que estuvo en una misión diplomática, un ex canciller que estuvo hace años, por los años 2000, en misión diplomática. Y claro, a pesar de todo eso, Edmundo González, a pesar de ser un completo desconocido, pues según Edmundo González, María Corina Machado, que además agarraron y lograron conseguir las actas que salen directamente de las mesas de votación. Mesas de votación, además, estas maquinitas de votación, que alguna vez el Centro Cártel llegó a decir que eran las elecciones más transparentes del mundo. Porque esas cajitas donde se coloca el voto, donde la gente puede votar y donde se imprimen las actas de cada mesa, que además los comanditos de la oposición han sacado estas copias uno por uno de manera silenciosa y así aparecieron con miles de actas que justamente parecen demostrar la victoria, mientras que el régimen de Maduro no ha mostrado una sola acta, ni un resultado oficial. La página del Consejo Nacional Electoral sigue abajo. No hay cómo decir que ellos han ganado, mientras que la oposición sí tiene pruebas, por lo menos. Sí han presentado algo, si se puede decir. Y lo que presentan parece tener todas las de ser las originales que salen directamente de las cajas
de votación. Bueno, para analizar qué es lo que se le viene en este momento a Venezuela, vamos a ir con el análisis. Pero primero tenemos estos cuadros para ampliar la información. Este es el momento de trabajar para aliviar las tensiones y reducir el riesgo de más violencia. El diálogo es primordial. Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decía. El Centro Carter, que estuvo en Venezuela el 28 de julio, concluyó que el proceso presidencial no cumplía con los estándares regionales e internacionales en materia de elecciones democráticas. Son más de 20 los gobiernos del mundo son más de 20 los gobiernos del mundo los que apoyan a Maduro, entre los que se encuentran Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua. Mientras que el número de países que apoyan al mundo son 17, más los países de la Unión Europea a nivel comunitario. Mientras Brasil, México y Colombia se mantienen hasta el momento neutrales. Bueno, cabe destacar el último informe de la CIDH también, que dice que las detenciones arbitrarias, que las torturas, las ejecuciones extrajudiciales demuestran que no hay legitimidad, hubo ilegitimidad en las elecciones en Venezuela y que se ha aplicado un terrorismo de Estado. Durísimo el informe de la CIDH. Uno más de la pila enorme de informes que ya han salido de organismos internacionales en contra de Venezuela, de todo lo que viene pasando. Para el análisis de lo que se viene en Venezuela, que ha estado con nosotros en nuestro horario, Rafael Achondo. Querido Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge Luis, un saludo para ti, para tu audiencia, para LTP Mundo y un placer estar contigo y sobre todo para tocar este tema tan importante. Así es, Rafa, lo venimos tocando contigo desde el año pasado, bastantes veces, ya proyectando lo que iba a suceder previo a las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, en el anuario. Es decir, de Venezuela se ha hablado muchísimo, porque básicamente es la primera puerta que se abre a una ilegitimidad democrática en la que una forma de hacer política como la que vemos más presente en países de Asia o países de Europa del Este, como ser Rusia, por ejemplo, o gobiernos con un partido único, como ser el Partido Popular de China. Entonces, esta forma de hacer política parece que está ingresando ahora en Latinoamérica porque Maduro finalmente, a pesar de todas las denuncias, a pesar de todo lo que se ha intentado por la oposición, ahí está, es el nuevo presidente. Sí, correcto, Jorge Luis. Creo que es importante decir que este es un hecho inédito. No se trata de un fraude propiamente. El fraude equivale básicamente a un engaño. Cuando se hace fraude, Jorge Luis, lo que pasa es que las autoridades electorales entregan un resultado que efectivamente ha sido adulterado, pero que emana, digamos así, de las instituciones oficiales encargadas del recuento de votos. En ese sentido, un fraude es básicamente un engaño, es decir, se hace creer a la opinión pública, al electorado, al mundo, que alguien que no ha ganado la elección la ganó. En este caso, como tú bien lo explicabas en la introducción, lo que tenemos es que el único resultado de las elecciones de julio del año pasado en Venezuela es el que proporcionó la oposición. Ese es el resultado que está demostrado, que está convalidado por las actas, y ese resultado que efectivamente da una victoria a la oposición por un margen de más de 2/3 de los votos, ese resultado ha sido desconocido por los factores de poder real en Venezuela. Entonces, en sentido estricto, no se trata de un fraude, sino de un robo. Cuando alguien roba, Jorge Luis, no hay engaño. Es decir, está claro que ha sido sustraído un objeto que es propiedad de otra persona y es un elemento que debe denunciarse, un hecho delictivo que está a todas luces, digamos así, verificado por quienes presencian y son testigos de este hecho. Entonces, me parece que el hecho de que no haya habido fraude en Venezuela, sino un robo, es algo que la humanidad, me atrevería a decir, jamás había presenciado de esta manera. Es decir, es un acto de extremo cinismo que, por supuesto, los acuerdos de Barbados que firmaron los opositores y las autoridades venezolanas antes de que se produjera el evento electoral del año pasado, esos acuerdos de Barbados, por supuesto, no podían siquiera imaginar que alguien fuera capaz de torcer, digamos así, los hechos de una forma tan flagrante y tan abusiva, ¿no? Es decir, prácticamente esta movida que hemos visto en Venezuela estaba descartada por la lógica
por el sentido común. O sea, cualquiera hubiera pensado, digamos, o si alguien hubiera sugerido en 2023 que esto pudiera suceder, lo hubieran tachado de loco, ¿no? Porque se imagina uno que robarse de esa manera una elección simplemente hubiera significado el descrédito y el fin de ese actor político como actor válido, como actor legítimo. Sin embargo, esto que es insólito ha sucedido, lo hemos visto en tiempo real, hemos visto cómo se posiciona un presidente que no tiene forma de demostrar su victoria, y el país en general, o sea, a pesar de las movilizaciones del 9 de enero, pues ahí sigue, ahí está. Es decir, el poder real, el poder efectivo, sigue en manos de las mismas personas que lo tienen desde 1999. Entonces, pues ese es un hecho creo que insólito y que por esa misma razón, seguramente, como tú lo decías, pues todo el mundo está comentando porque no habíamos tenido la posibilidad de experimentar algo semejante. Así es, Rafael, y seguramente un poco más la generación de nuestros padres o generaciones que han vivido, digamos, las dictaduras militares. Porque quiero recordar un poco lo que era eso, ¿no? Porque era básicamente robarse el poder también. Salvador Allende ganaba unas elecciones e inmediatamente venían unos militares que a través de la fuerza, los que tenían las armas, podían usurpar el poder, podían matar al presidente y subirse a la silla presidencial y llevar adelante un gobierno que duró años, además, gobiernos que duraron años. Si vemos la historia de Latinoamérica, está plagada de dictaduras militares, está plagada de gente que se ha querido quedar en el poder, está plagada de familias que se repartieron en el poder. Es decir, esta es una historia. Esto no es nuevo para Latinoamérica, quiero decir. Es nuevo para nuestra generación. Es nuevo para la generación que estamos empezando a ver, que hemos nacido en democracia, que hemos nacido cuando ya todo esto estaba tranquilo, calmado, tenías democracias en todas partes de Occidente y estaban muy fortalecidas, robustas. Es nuevo para nosotros, pero para nuestros padres es algo ya conocido. ¿Cómo eran esos gobiernos? ¿Cómo sobrevivían en el pasado? ¿Y cómo se generaban estas resistencias? Pues básicamente, Jorge Luis, como tú muy bien lo señalas, se trataba de las Fuerzas Armadas, es decir, era el estamento militar el que controlaba el poder, el que lo administraba, el que se repartía los ministerios, pero hemos tenido, digamos, también dictaduras muy sofisticadas como la de Somoza en Nicaragua, que puso a 3 miembros de la familia a presidir Nicaragua durante décadas. El partido de Somoza existió, no eran los militares propiamente, aunque la Guardia Nacional estaba completamente de su lado, pero en el caso de Nicaragua se desarrolló un modelo que también se aplicó en otros lugares de América Latina, que consistía en tener un partido único, ¿no? Que es lo que mejor nos remite a lo que ocurre en este momento en Venezuela, es decir, el dictador, el autócrata tiene, digamos, a su favor una movilización social de seguidores, de funcionarios públicos, de personas adictas al poder que reciben ciertos beneficios. En el caso de Venezuela, las cajas CLAP, ¿no? Que son estos centros de abastecimiento popular donde se entrega alimentos a las personas en un contexto de una economía que solo produce petróleo. Y entonces ese partido único es el que se encarga de generar una especie de simulacro de democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Somoza tuvieron elecciones siempre. Lo que diferencia, digamos, a ese periodo de la historia de Nicaragua, para dar el ejemplo, con lo que sucede ahora en Venezuela, es que en Venezuela hay una oposición. Somoza se encargó, digamos, de destruir la oposición y de evitar que se organizara. Sin embargo, en Venezuela hay una oposición, hay una voluntad ya expresada y manifestada en las urnas, hay un liderazgo que es alternativo al poder que se ha erigido a partir de la victoria de Chávez en 99. Y entonces, pues uno podría decir que en Venezuela hay más posibilidades de revertir este proceso que las que hubiese habido en otros contextos que tú señalabas y que forman parte de la experiencia de nuestros padres, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, hay una enorme impotencia democrática en el mundo y en la propia sociedad venezolana. Es decir, es muy difícil remontar ese acto de fuerza, ¿no? Que se viene ejerciendo cada vez de forma más cruel, más generalizada, a medida que va perdiendo respaldo y fue perdiendo respaldo el chavismo. Hay que recordar que cuando en 2013 Maduro fue candidato,
ganó apenas por el 1.4% de la votación, ¿no? Esa elección apretadísima con Capriles como su contendor. Y a partir de ahí el chavismo se ha desmoronado electoralmente, perdió las elecciones parlamentarias de 2015 de una manera abrumadora y a partir de ese momento, con una serie de triquiñuelas, cambios constitucionales y sobre todo actos de fuerza, ha conseguido aferrarse al poder de una manera arbitraria y brutal, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno autoritario muy sofisticado donde están los militares, pero también están estos círculos bolivarianos, estos segmentos de la población organizados de la forma en que también Cuba ha ido ejerciendo, digamos, el poder, que ya no es solamente el dictador y su entorno en el palacio, sino es esta necesidad de mostrar actos de masas a pesar de la voluntad mayoritaria en contra del régimen que está estableciéndose de esta manera. Bien, a ver, quiero concluir con la posibilidad de inventarnos una bola de cristal y que podamos ver en base a los ejemplos de la historia, en base a lo que conocemos, en lo que estamos leyendo, a las noticias que estamos viendo, cuáles pueden ser las proyecciones que se pueden venir a Venezuela. A ver, algunas cosas. Yo veía que Bukele estaba bastante activo tuiteando que paciencia. En Panamá se hablaba desde su cancillería que iba a haber una sorpresa, los propios opositores hablaban de una sorpresa, hay todavía la intención de Edmundo González de ir acompañado de estos presidentes del Grupo IDEA con aterrizar en Venezuela, ¿no? Obviamente eso no sé qué va a lograr. Y por último, teniendo en cuenta Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo hago muy presente lo que hemos conversado contigo el año pasado, que realmente se nota que no hay interés en Estados Unidos de liberar Venezuela, de hacer algo con Venezuela, de repetir el episodio con Panamá cuando retiraron al señor Fulgencio Batista, es decir, esa intervención militar parece muy lejos de suceder, que se repita un episodio de la historia así, porque la conferencia de Donald Trump, que de hecho la vamos a analizar después, no ha dicho absolutamente nada de Venezuela. Ha hablado de Groenlandia, ha hablado del canal de Panamá, ha hablado del Golfo de México, pero no ha dicho nada de Venezuela. Entonces, claramente parece no importarles o tal vez sencillamente era parte de la estrategia. No lo sé. ¿Cómo lo lees tú? Sí, correcto, Jorge Luis. Efectivamente, Donald Trump forma parte de esto que hablábamos en anteriores entrevistas, del aislacionismo tradicional de la política de Estados Unidos, que fue interrumpida varios momentos, es decir, no es una constante. Sin embargo, yo creo que Trump se adhiere a esa idea del aislacionismo, de no involucrarse en los problemas mundiales, de exigir, por ejemplo, a sus socios de la OTAN que aporten para su seguridad y le ahorren varios millones de dólares a Estados Unidos en su protección, digamos así, de los países europeos que fueron sus aliados tradicionales. Tú lo decías, lo de Groenlandia es un conflicto con Dinamarca, que también es parte de la OTAN, lo cual parece no tener ningún sentido, es decir, los enemigos de Estados Unidos están ahí y Maduro no parece ser uno de ellos, ¿no? Yo creo que Venezuela interesa muy poco en Washington y efectivamente esto abre la posibilidad, hablando de tu bola de cristal, de que seamos los latinoamericanos los que comencemos a tomar, digamos así, el toro por las astas, ¿no? Así como los europeos a lo mejor tendrán que defenderse en el futuro solos frente a las arremetidas expansionistas de Putin, a lo mejor tendremos que ser los latinoamericanos prescindiendo de Estados Unidos, lo cual no es una mala noticia, que enfrentemos, digamos así, los problemas internos de la región. Probablemente la OEA podría ser un escenario importante, aunque evidentemente no existe todavía, pienso que esto se puede ir forjando con el tiempo, un liderazgo alternativo en América Latina. El chavismo lo fue, el chavismo, digamos, arrastró consigo a una enorme cantidad de presidentes, de gobiernos en su momento, ayudó a rechazar el ALCA, por ejemplo, que planteaba Bush en su momento en la cumbre de Buenos Aires, y el chavismo efectivamente se convirtió rápidamente en un foco de liderazgo que jaló a Brasil, jaló a Argentina, a Bolivia, y entonces ese vacío que ha dejado precisamente Chávez y que Maduro por supuesto jamás llenará, pues nos podría invitar a pensar en que surja otro liderazgo. No sé si Bukele, que tú mencionaste, o Milei lo puedan conseguir. Yo lo dudo, porque no tienen
esa capacidad hegemónica que sí tenía Chávez de admitir, digamos así, diferentes identidades y enarbolar una visión un poco más continental. Creo que a Milei solamente le queda suficiente la Argentina como espacio, digamos, de interpelación política. Habrá que ver, ¿no? Pero yo digo que la única opción quizás es una acción latinoamericana, es una labor de integración que ponga a la democracia en el centro. Tengo la impresión de que Gabriel Boric es, digamos, la figura que podría eventualmente, dada su determinación en el discurso contra Maduro, a diferencia de Petro o de Lula, que pienso que Gabriel Boric podría eventualmente ser una de las figuras aglutinadoras, digamos así, de una corriente verazmente democrática en América Latina, ¿no? Pero bueno, este año tenemos elecciones en Ecuador, tenemos elecciones en Bolivia, habrá que ir viendo cómo se desarrolla el proceso, pero lo único que atino en este momento a responderte, Jorge Luis, es que quizás es la hora en que América Latina deje de mirar tanto a Estados Unidos y comience a mirarse a sí misma. Muy interesante y excelente conclusión. Rafael, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por el análisis. Un fuerte abrazo, Jorge Luis, y feliz año para EDTP, para ti y para el programa que conduces. Muchísimas gracias. Lo mejor para ti también este de 2025.